Bien, y vamos a hablar, les comentábamos nosotros, de un tema que nos tiene bien pendientes, más allá de las cifras, más allá de cuántos venezolanos han llegado a Chile, de cuántos haitianos han llegado a Chile, de cuánto es el aumento, de cómo viven nuestros hermanos sudamericanos aquí en nuestro país, de dos comunidades que son más bien nuevas. Sí, que también ya son parte de nuestro país, de nuestra cultura, y cómo se han integrado también. El proceso de la migración es un proceso transversal en todo el mundo, y nuestro país en los últimos años también ha experimentado también este proceso de una forma tal vez mucho más visible. ¿Cómo lo han visto ustedes, muchachos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa. Nos acompaña durante esta jornada Luis Zurita, presidente de una de las organizaciones de venezolanos en Chile. También está Winder, que también ha venido desde Haití. ¿Cuántos años llevan ustedes acá y cómo ha sido también el proceso de recepción por parte de nuestro país? Bueno, yo por lo menos tengo 4 años acá, ya en Chile. Yo llegué en el año 2015 a estudiar. Estoy estudiando Derecho en la Universidad de Chile. Entonces, bueno, para mí el proceso de adaptación, por lo menos en lo personal, ha sido un poco más sencillo. Claro, empiezo en la universidad, todo mi grupo de apoyo es chileno, entonces, por lo tanto, ese proceso no ha sido tan complicado. Ahora, obviamente, también hay un tema que se refiere a la adaptación del resto de la comunidad, el que por lo menos a grandes rasgos se ha adaptado muy bien. Yo creo que ha habido también por el tema Venezuela como una especie de empatía del chileno generalmente con la comunidad venezolana, y eso por supuesto ayuda al proceso de adaptación. Wittner, en tu caso, ¿Wittner se pronuncia tu apellido? Wittner, pero... Wittner. Por ahí. Muy bien, Wittner Dorche, tú llegaste hace mucho más tiempo a Chile. Bueno, primero que nada quiero agradecerle y saludar a usted, y gracias por la invitación, y saludar a toda la gente que está viendo esta entrevista. Sí, voy a cumplir 12 años en Chile, gracias a Dios, y afortunadamente me siento bien recibido en Chile, y estoy muy agradecido del pueblo chileno, así que... ¿Y qué pasa, Winder, por ejemplo, a diferencia de Venezuela o de cualquier otro país latinoamericano, la diferencia o la barrera idiomática? Me imagino que debe ser uno de los principales problemas que enfrentan tus connacionales cuando llegan a un país como Chile, particularmente donde hablamos un español que tampoco tiene mucho de español, sino más bien una adecuación local del idioma. Entonces, partiendo por cosas tan simples como esas, por ejemplo, ¿cómo ha sido para ustedes poder integrarse en el sentido, primero del lenguaje y luego desde ahí ingresar a ser parte del resto de la cultura? Bueno, lo primero, como ya, yo creo que ya lo saben, que lo más difícil para nosotros al llegar al aeropuerto es el idioma. Desde ahí ya uno empieza a sentir que es una aventura, no sé, es como una barrera bien importante en la vida de uno que ya está en Chile, porque nosotros hablamos otro idioma que no tiene nada que ver con el español, y en Haití no se ve, o sea, enseñan el español en el colegio, pero no tan, la gente, o sea, no le gusta el español en Haití. Para ser un poco sincero, a los haitianos les gusta más el inglés. Entonces, al llegar acá en Chile, encontrar con esa realidad, obviamente te choca, como que tú quieres decir algo, pero no sabes cómo decirlo, y la gente habla y no entiende. Pero también, al decir que ustedes no hablan español, a mí me encanta el chilenismo, así que estoy feliz ahorita con el chilenismo. De hecho, aprendiste español aquí, en Chile. Sí, en Chile. Respecto de las diferencias, ya la gran barrera al principio al llegar a Chile es el aeropuerto, ¿verdad? Y ahí se marcan primero las grandes situaciones que marcan un antes y un después. A un haitiano tiene un 90% de probabilidades que un taxista pirata lo estafe. ¿Con un venezolano pasa eso? ¿O ya el idioma marca la diferencia que a ustedes los pueden, de alguna manera, claro, por no los pueden supuesto. embaucar? O sea, claro, como dice Winder, obviamente hay un tema de una barrera del idioma, y que eso de alguna manera dificulta el hecho de que la persona cuando llega al aeropuerto no sabe generalmente lo que le está diciendo la persona que le va a atender, la que le va a llevar en el transporte. Por supuesto, eso no quita que nosotros estemos exentos de estafa o de algún tipo de maña extraña dentro del aeropuerto. Esas cosas van a continuar sucediendo y siguen sucediendo, por supuesto, aumentan a medida que también el flujo migratorio sube, y que la población generalmente que empieza a llegar es más vulnerable. Entonces, por supuesto, son personas que quizás es mucho más fácil estafar. Pero yo creo que, por supuesto, el tema de la barrera del idioma, eso hace que quizás la comunidad haitiana esté un poco más vulnerable ante ese tipo de cosas. En el caso de los venezolanos, el primer shock, digamos, del cambio no se ve entonces en el aeropuerto, cuando ya se interna en la cultura chilena. Yo creo que, claro, la primera barrera sería más que todo el tema cultural también, que yo creo que es algo que le ha costado mucho a la comunidad venezolana al principio, que es el tema de que nosotros por lo general somos personas como que nos gusta hablar muy duro, somos personas alegres, la música, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí chocamos quizás
en ese aspecto, pero ya después yo creo que se va adaptando. O sea, ustedes dos, de hecho, tienen esto, llegan a una cultura que el chileno es más bien serio, no le gusta la música tan fuerte, pero ustedes dos, tanto haitianos como venezolanos, viven en un ambiente siempre mucho más alegre. O sea, no sé si la alegría uno lo ve, o sea, por ejemplo, cada uno tiene su forma de ser alegre, ¿me entiendes? El chileno bien es alegre. Y en su forma. Claro, de su forma, pero a lo mejor tenemos otro estilo de compartir, otro estilo de ver nuestra alegría, ¿me entiendes? Porque en Haití, por ejemplo, yo creo que uno de los conflictos que hay en Chile también, que cuando el haitiano o los caribeños escuchan música fuerte, allá en Haití es como algo bonito, algo divertido, que es como una competencia, quién tiene el sonido más fuerte. Y eso desde el punto de vista, bueno, lo vemos desde la música, pero lo podemos extrapolar también. Sí, perdón. Y dame un segundo, y el tema de los robos en el aeropuerto. A mí no, lo que me molesta es la actitud de la policía que está en el aeropuerto, no es el ladrón. Yo personalmente una vez grabé un video, un tipo que estaba, o sea, un taxista falso, obviamente, que estaba estafando a un haitiano, grabé el video, su patente, todo. Yo fui a carabinero que estaba adentro del aeropuerto para mostrarle la evidencia, para decirle qué se puede hacer. Lo que me respondió, lamentablemente, ustedes tienen que cuidarse, porque nosotros hemos llevado detenido 10 veces a esta misma persona y está libre todavía. ¿Cómo que? Claro, mi pregunta iba a eso también en el sentido de cómo se sienten ustedes cuando están en el entorno ya chileno, pensando en el lado tal vez más social. ¿Cómo es el compartir? ¿Cómo es la recepción de los chilenos hacia ustedes, pensando en que vienen desde países también cercanos de alguna manera, pero que en el día a día, la convivencia misma, tú nos explicabas el tema de la música, pero también hay una serie de elementos culturales que ustedes traen consigo, que en definitiva también podrían producir, tal vez por desconocimiento, un choque o una barrera cultural con las personas locales? ¿Cómo lo manejan eso, por ejemplo? Lo mencionábamos, el tema de la música es una cosa, pero hay una serie de otros factores que también tienen mucho que ver con esto. ¿Cómo en el caso tuyo, por ejemplo? Bueno, por supuesto, como te mencionaba antes, en el caso de nosotros, en la parte del recibimiento de la población chilena hacia el venezolano, yo creo que hay una especie de empatía, también hay un lazo histórico también, aquí en los años de dictadura, cuando migra esta gran población chilena hacia Venezuela y Venezuela les terminó dando, los acogió. Entonces yo creo que también existe como esa responsabilidad moral por parte de los chilenos, muchísimos lo mencionan generalmente cuando se habla de este tema, y por supuesto la crisis política y humanitaria que hay en Venezuela, eso hace que de alguna forma la comunidad chilena empatice con nosotros, y por supuesto uno ve incluso que hay redes, empleo, apoyo, bolsas laborales, que crean los mismos chilenos específicamente para venezolanos. Nosotros como asociación hace poco nos llegaba una persona argentina, una empresa argentina, ayer conversábamos, que ellos desde Argentina incluso están creando unas redes para solamente venezolanos y tienen pensado también instalarla acá. Entonces también estamos empezando como también con ese proyecto y ahí uno ve quizás la empatía que tiene generalmente la población chilena hacia el venezolano, que por supuesto a mí me encantaría, ojalá fuese así con todas las comunidades migrantes. Esta es la pregunta para los dos. ¿Se han sentido discriminados? ¿Tú primero? Porque ahora yo, si tú siempre primero. Es para los dos la pregunta. Sí. Mira, la verdad, de mi parte, en lo personal, sí. Pero no lo tomo de la forma que la gente cree que lo hace, sino que lo tomo de mi forma. De la forma que lo tomo, somos todos iguales, simplemente con colores distintos, con cultura distinta. Así que yo simplemente le decía, si tú me puedes discriminar, yo también podría hacerlo, pero no lo voy a hacer, porque no me sentiría bien discriminando a alguien por su sexo, color o clase social, lo que sea. ¿Pero Así te han que, discriminado en tu vida, alguna historia en mi vida que te haya personal, marcado? en mi vida personal, una historia A la que me marca, cara. yo creo que me va a marcar para toda la vida. Que de hecho es algo que ni siquiera todavía logro, o sea, en mí. Yo he demostrado que sí lo superé, pero en mí no lo superé. Porque yo creo que mi primera novia seria en Chile que tenía, nosotros estábamos enamorados y resulta que ni siquiera podía aparecerme por su casa, porque los papás son racistas. Y yo no sabía, y la chica estaba tratando de quizás pasar piola, como dicen los chilenos. Ella es chilena. Exacto. Y una vez al fin decidió invitarme a su casa y ya, bueno, pase lo que pase, voy a estar contigo, te invito a mi casa. Y al llegar, ahí me di cuenta que los papás son racistas. ¿Pero te trataron mal? De partida, llegar
saludar al papá que te deja con la mano Bueno. Estira. al aire y después te empiezan con la tontera que los negros empiezan a hablar, como que hacer sentirte incómodo, como que empiezan a hablar de todas las cosas negativas de los negros. Y esto en un contexto de la mesa, de la comida. En la mesa, en una comida. Incluso ellos no sabían que yo era negro. Simplemente la chica iba a presentar a su novio en la casa. Pero la chica sabía que su papá era racista. Entonces me invitó un día así y al llegar que el papá vio que yo era negro, haitiano, y ni siquiera se levantó de la cama para venir en la mesa. Y la señora, de su forma, sí se sentó en la mesa con nosotros, pero tirando así esa vibra negativa hacia los negros, de todo lo negativo de los negros. ¿Y eso a qué lo atribuyen ustedes? ¿Es ignorancia, falta de conocimiento? ¿Qué es el miedo? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Porque decíamos, los procesos migratorios son normales en cada país del mundo. Hay países que son mucho más conservadores que otros en este sentido. Desde esa perspectiva, ¿cómo ustedes ven a Chile como un país receptor también? La verdad, yo lo veo como una enfermedad más bien. Como que, no sé, no llego a entender cómo alguien puede ser así. Simplemente con una persona distinta, ¿me entiendes? Como que yo no decidí nacer negro y tampoco es algo malo. Y yo me siento orgulloso de mi color también. Y ahora si alguien tiene algo en la mente que se siente superior o no sé, ya yo creo que es una enfermedad. Luis, Sí. entonces, viendo la experiencia de Winder, podríamos decir que tú has corrido con ventaja por tener una piel Por más supuesto. clara. Bueno, en este caso personalmente yo he tenido la fortuna de no vivir ningún tipo de discriminación personal, al menos. Sí he vivido o he sido testigo de muchísimos actos discriminatorios a la comunidad migrante. Yo creo que también va por una parte el aspecto cultural, el tema que Chile todavía es quizás una población un tanto clasista en cuanto a ese aspecto. Y en el momento que, claro, cuando a mí me preguntan si eres extranjero, de dónde vienes, bueno, Venezuela ya por ahí uno pasa el primer filtro porque es quizás la comunidad que mejor recibe los chilenos. Y después ya cuando uno le dice que uno está estudiando en una universidad tradicional, que es como la Universidad de Chile, ahí las cosas cambian muchísimo. Entonces, en ese aspecto yo he tenido la fortuna de no haber vivido ningún tipo de discriminación personal. Ahora, con respecto al por qué se da este tipo de cosas, yo también creo que se debe mucho a la falta de información, los discursos que se han instalado de muchos sectores políticos, porque eso hay que tenerlo claro, o sea, la xenofobia es transversal a los sectores políticos. Y se ha instalado ese discurso de que, por ejemplo, la comunidad migrante viene de alguna forma a quitarle trabajo a las personas chilenas, que somos, decía ayer el ministro, que somos de alguna forma las personas responsables del aumento de casos de VIH, y así sucesivamente. Entonces, por eso nosotros, nuestra responsabilidad es quizás de alguna forma resaltar lo bueno de la comunidad migrante, el aporte que hacemos al país en cuanto a crecimiento económico, el aporte que hacemos en otros tipos de áreas culturales, deportivas. Entonces, yo creo que, por supuesto, todo eso se da por una falta de información, que es la que nosotros tenemos que combatir. Les quería preguntar, tenemos muchas preguntas, pero hay una Son que muchas curiosidades. muchas curiosidades Sí. porque es muy importante para nosotros que ustedes estén compartiendo la experiencia Por acá supuesto. porque nos ven cientos de personas y ellos también pueden debatir en Twitter a propósito. Pero, ¿quiénes discriminan más? ¿Las personas mayores, las personas más jóvenes o es transversal? Yo creo que generalmente son más las personas mayores, quizás también por un tema cultural, un tema de que ellos son producto de un contexto, fueron criados quizás en un ambiente en el que hoy no existían los debates que existen hoy, no existía la migración como la conocemos hoy, no existían estos movimientos sociales, movimientos de mujeres y todo este tipo de cosas. Entonces, por supuesto, para ellos quizás es un poco más complicado entender o adaptarse a ese tipo de realidades. Y en relación a eso mismo, claro, las generaciones más jóvenes han tenido también la posibilidad de viajar, de conocer otras realidades, de interactuar con personas de distintos. Me imagino que en el espectro de usted, y que tiene relación también con una cifra que se entrega, que entre los 20 y los 40 años también es la concentración también de personas extranjeras en nuestro país. ¿Cómo ustedes ven este cambio también, si se quiere, de paradigma? ¿Cómo las personas ya mayores, ustedes lo indicaban, son más conservadoras porque tal vez crecieron en un entorno totalmente distinto? Pero si lo llevamos a lo que ustedes viven en el día a día, ¿cómo se maneja esto en el sentido de que es mucho más fácil la interacción con personas que tienen tal vez, o jóvenes que tienen un nivel de educación tal vez un poco más alto y una mirada tal vez más global de cómo funcionan las cosas y lo que está sucediendo también en sus propias realidades, en sus propios países? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Exactamente, yo creo que las personas jóvenes, o sea, obviamente por la gente viaja y ahora con eso de redes sociales la gente ve las realidades de otros países. Muchos chilenos han salido de Chile, ya saben la realidad. Yo creo que las personas que más viajan de Chile son los jóvenes.
y que tienen experiencia quizás con otra persona también de otros países, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno se relaciona con personas distintas de tu ambiente, entonces obviamente tú vas aprendiendo. Eso yo creo que es lo que está pasando aquí con la juventud chilena. Están aprendiendo muchísimo de otras naciones, de otras realidades, entonces obviamente entran en razón a entender el porqué de ciertas cosas. Les quería, Francisco, perdona que te interrumpa, a veces yo claro, pero en Twitter está abierto el debate. Les voy a hacer un comentario con distintas connotaciones para uno poder presentarse más bien como imparcial. Y ustedes tienen todo el derecho de opinar respecto de lo que dicen. Bueno, el primer comentario es de el FT Real, dice: bienvenidos y que lata lo de Winter. Pero entre chilenos también nos discriminamos por origen social, étnico, económico, dónde vives, etc. Y hay otro comentario, son dos, pero es de la misma persona. Dice, desde Nelson Saldías, que habla, por qué Winter habla de racismo, porque dice que en tu país no hay blancos, que hubo varias crisis, y después, y este es para los dos, que dice, es insólito escuchar a 12 personas criticando a nuestro pueblo. Tampoco les gusta nuestra cultura. ¿Por qué están aquí? Por eso digamos, voy a responder la pregunta. Dos comentarios muy distintos, pero sí, lo importante es que genera debate. No, uno que dice que, que lástima lo que te pasó acá, que los chilenos somos discriminadores, y el otro que dice como se vienen a Chile, pero la verdad es que no le gusta la policía, no le gusta la cultura, no le gusta nada. Ese es de Nelson. Nelson, no es que no me gusta Chile, yo estoy fascinado con Chile, porque si yo llevo 12 años aquí es por algo. No, si no me hubiese encantado Chile, yo he ido a otros países, me devolví. Tengo la oportunidad de vivir en el país, dicen que es más grande del mundo, el país Estados Unidos. No lo hago, porque me encanta Chile, me encanta la cultura chilena. Pero sí tenemos que ser realistas y decir lo que está pasando, lo que siento. Lo que me pasa no quita, o sea, yo puedo decir lo positivo, lo negativo. No significa que yo estoy criticando a Chile, no significa que no me gusta. Yo puedo decir lo negativo de Haití, que es mi país, no significa que no me gusta Haití. Y ojo, en Haití también hay blanco, como lo dijo él, no sé si entendí bien, que según él no hay blanco en Haití. Claro. En Haití también hay blanco, hay negro, hay todo color en Haití. Así que, hermano, da lo mismo quien sea, la raza, el país, sea quien sea. Si un negro discrimina a un blanco, diría lo mismo. Si el chileno discrimina a otro chileno, pensaría lo mismo. No solamente conmigo, sino que sea quien sea. Una persona, no sé, por su color, su raza, como le comenté, su sexo, su clase social. Yo diría lo mismo, es una enfermedad. Porque nadie debería tener el derecho de discriminar o odiar a otra persona por cómo es. La raza es una sola, ¿no? Bueno, yo creo que yo le diría principalmente a Nelson que yo creo que, primero creo que no está escuchando bien la entrevista que nos están haciendo ustedes, porque nosotros que en ningún momento quizá hemos hablado o hemos criticado a Chile de la forma en la que él lo está queriendo plantear. Como dice también mi compañero, o sea, nosotros estamos acá por algo, o sea, estamos fascinados con el país. Por ejemplo, en mi caso personal, yo soy una persona que va a egresar y voy a ejercer acá. Entonces, obviamente, mi idea es también continuar aportando al país y se debe básicamente a lo que les venía comentando ahora, la falta de información con respecto a cómo es la comunidad migrante y también que le diría a Nelson que el solo hecho de que uno sea migrante no nos hace ciudadanos de segunda categoría. Entonces, eso es algo que hay que tener claro. Las personas migrantes, hay diversos tratados internacionales, normativa interna de todos lados, que de alguna u otra forma a nosotros también nos avala para participar de lo que es la gestión pública, de todo ese tipo de cosas, y no por ser migrantes vamos a dejar de opinar determinadas cosas. Y Chile es un país que, por supuesto, como todos los países, tiene muchas cosas que mejorar, y para eso estamos también nosotros acá, que es para también tratar de cambiar eso. De todas maneras. Y si vamos un poco tal vez al día a día de cómo es vivir en Chile para un extranjero. Primero hablábamos del tema del lenguaje. Nosotros que nos comemos todas las palabras, nos comemos todas las heces, que juntamos todo. ¿Cómo se logra finalmente poder adaptarse? Porque ustedes en Venezuela es sabido que tienen una riqueza léxica muy grande, pero además muy bien pronunciado.
también pasa con ustedes, con un lenguaje totalmente distinto, pero ¿qué pasa en Chile, por ejemplo, cuando te encuentras en el metro, vas a comprar al supermercado y no sabes lo que te están diciendo finalmente, con esas cosas más prácticas del día a día? Sí, mira, por ejemplo, a mí personalmente me costó mucho el primer año el tema de ese tipo de modismos. Me costó mucho, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, en el salón de clase, yo no entendía a los profesores muchas veces. Yo tenía que levantar muchas veces la mano para pedirle al profesor que por favor repitiera qué era lo que estaba diciendo, porque además hablaba muy rápido. Por supuesto, ya después uno se acostumbra. O sea, es cosa de quizás agarrarle un poco el ritmo también a las palabras y ya después uno termina incluso hablando igual que habla la chilena. Entonces, de hecho, yo cuando hablo con chilenos, yo soy una persona, soy otro chileno más. Entonces, es un tema también de adaptación que es difícil, sí, pero además hay muchos países también con muchos modismos. Nosotros también tenemos muchos modismos, muchas palabras extrañas dentro del vocabulario propio. Pero eso, por supuesto, no quita que nos terminemos también adaptando al modismo de ustedes. Les dijeron en un primer momento, ¿cachaste? Sí. Y ustedes Hola, quedaron... Hola, ¿cómo estáis? ¿Cacharon? Yo creo que para nosotros también es un poco más difícil, porque primero, o sea, el haitiano siempre llega a Chile con su diccionario de partida, y el diccionario obviamente es distinto al chilenismo. Por cierto. Pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Ya estoy casi olvidándome del español por el chilenismo. Estoy acostumbrándome más al chilenismo. Aprendiste chileno, no aprendiste español finalmente. Oye, en términos de la comida, ¿qué pasa? Me imagino que hay muchos productos que están acá, que tal vez leía hoy día en un diario, si no me equivoco, aparecía en el caso de Venezuela, muchos productos que tú puedes encontrar en Chile que tal vez Sí. no viste desde tu infancia, por ejemplo. ¿Qué pasa con las comidas? En el caso de ambos, ustedes me imagino que también tienen comidas mucho más también condimentadas, con ingredientes totalmente distintos. ¿Se extraña mucho eso de la casa, de sentirte un poco en casa cuando estás en un país tal vez lejano sí. como Chile? O sea, obvio hay un tema también, como lo mencionaba antes, cultural en cuanto al tema de la comida, el tema gastronómico es muy... O sea, son dos países que yo creo, Venezuela y Haití, que tienen una gastronomía muy amplia, muy rica en ese aspecto y por supuesto también se ha traído acá. Ahora uno ve en cada cuadra un restaurante venezolano, hay personas vendiendo también en esos carritos de comida venezolana. Pero no obstante eso, de todas formas, la comida chilena también tiene lo suyo, o sea, las empanadas de pino, que es el charquicán, entonces, tío, por lo menos a mí personalmente me encanta la comida chilena y yo, como te decía, mis redes de apoyo son principalmente chilenos, estaba acostumbrado más a comerme una marraqueta en la mañana que una arepa, entonces es un proceso de adaptación también. O sea, de parte de nosotros, aquí en Chile hoy en día hay muchos productos que hace como 10 años atrás que no encontrábamos en Chile. Hoy en día se están llegando ya a Chile. Y la verdad, para ser sincero, estaba acostumbrado a la comida chilena, pero de que empezaron a llegar Sí. esos productos ya volví a mi realidad, a cocinar en mi casa la comida haitiana, pero eso no quita que en la mañana me como una sopaipilla. ¿Cómo estás? Ya, ¿cuál es la comida haitiana? Para anotar la receta, probarla, porque en realidad, como decías Sí. tú, Luis, hay mucha comida venezolana en restaurantes, en los carritos, etcétera, pero comida haitiana, al menos tú habías conocido, has probado. No. Lo que pasa, Tampoco. hay comida haitiana, por ejemplo, si le digo, ni siquiera van a entender, porque son cosas que típico de Haití. Por ejemplo, subjumu, que no van a entender. ¿Pero qué tiene? Pichimí, Estamos complicando, ¿no? Sí. plátano frito es lo más que van a entender. Subjumu es como algo típico por la independencia haitiana, para celebrar la independencia haitiana. En aquel tiempo, cuando éramos colonizados por Francia, eran lo rico que comían esa comida, es como una sopa. Entonces, pero con muchos ingredientes específicos de Haití. Entonces, para celebrar, cuando tomamos la independencia, cuando fuimos libres, quisimos comer esa sopa, esa comida en la cara de los franceses para decirle que somos libres. Perfecto. Ya Wendy, somos como ellos. claro, y en términos, si nos vamos al día a día, también ustedes trabajan, tienen una actividad acá. ¿Cómo ven ustedes también el trato directo en el día a día con los mismos colegas, con los compañeros de trabajo? ¿Cómo se maneja eso? Y también en temas salariales. Se ha dicho, pues es una realidad por todos conocida, que en el mundo las personas cuando Sí. tal vez se van a otros países tienen siempre una diferencia salarial que también es bastante significativa, aún cuando se está ejerciendo el mismo trabajo y se tienen tal vez las mismas o mejores capacidades. ¿Cómo se maneja eso también en términos de cuando se es extranjero? Yo creo que muchas veces me siento mucho mejor en la pega que en la casa, por cómo disfrutamos en la pega, cómo echamos talla entre nosotros. Y gracias a Dios he tenido muchos buenos compañeros chilenos que son muy buena onda, muy buena onda. Incluso en 2013 compré mi primer auto y lo compré a nombre de un chileno, porque no tenía papeles. Y como que
yo invertí la plata y le dije, hacemos un favor, cómprame el auto a tu nombre. Nadie haría eso, creo. Pero yo confiaba en él y teníamos buena amistad. Así que de eso nada que criticar. Sí, por lo menos es verdad lo que mencionas tú en cuanto al tema de la diferencia salarial. Yo creo que todavía existe esa especie de diferencia importante, que por supuesto también de alguna forma buscan los empleadores, de alguna forma quizás de economizar sus ganancias, es tratar de contratar personas que acepten sueldos un poco más bajos. En ese aspecto, por lo menos lo que es el trabajo formal, nosotros hemos tenido varios casos de personas incluso como que mencionas tú, tienen las mismas aptitudes, las mismas calificaciones, y son personas que desempeñan el mismo trabajo y por supuesto tienen un sueldo un tanto menor, hasta que por lo menos, no sé, a veces lo discriminan por visa, por ejemplo, tiene temporal o permanencia definitiva y se va viendo ese tipo de cosas. Personalmente a mí no me ha tocado ningún tipo de discriminación, quizás por un tema de remuneraciones o de salario. En el trabajo en el que yo estoy fui muy bien recibido, o sea, tengo un grupo de amigos muy muy y mis jefes han sido también súper conscientes con el tema migratorio mío, entonces desde el día 1 ha sido un vínculo bastante fuerte que yo creo que hasta ahora es un privilegio. A propósito de los comentarios de Twitter, yo estoy siempre con el celular pegada, pero quería comentarles otras cosas que han salido. Dice, Rodrigo dice, hay que tratar de coexistir, somos todos seres humanos. Bienvenidos, ambos saludos cordiales. Gracias. Y hay otro que hace un análisis más bien de la cultura chilena, dice, disculpen los dos hermanos latinos que están ahí, pero en Chile crecimos surgiendo que se fueran las personas que pensaran distinto o reclamaban por algo. Hoy en día aún hay algunas personas que insisten en lo mismo. Ellos dan lo mismo, ustedes no, sean bienvenidos. Muchas gracias. Sí, algo bueno. Hay otro. Ahí está, ¿viste? Pero sí, dentro de todo, bueno, se considera un país discriminador, pero dentro de todo en el día a día, ¿cómo lo observan ustedes cuando ustedes necesitan algo? Por ejemplo, siempre hay una mano que se tiende, aparte de las comunidades que ustedes tienen, que también son bastante unidas, me imagino, pero ¿cómo es también la relación en el día a día con tu vecino? ¿Cómo es el buenos días, el buenas tardes, el encontrarte con el conserje? Eso por un lado, y mi siguiente pregunta tiene que ver con lo otro. ¿Cómo observan ustedes la movilidad social que se produce desde el momento en que tú llegas, cuando llegas con muy pocas cosas, que llegas con las ganas de trabajar y tienes nada, absolutamente nada? Tienes que buscar un arriendo, tienes que buscar una pieza, te pillas con un montón de complejidades, tal vez si quieras llamarlas logísticas, administrativas, que en el fondo si no tienes una mano acá o tal vez un connacional que te pueda ayudar con eso, te va a generar también un problema, ¿no? Sí. Muy cortito, antes que respondan, vamos a la pausa y el botón de pausa. Es que está este Twitter hace rato ahí en pantalla, dice, Chile es un país discriminador. Los distintos grupos reproducen con otros lo que alguna vez han sentido. Si alguna vez te hicieron sentir inferior, entonces haces sentir a otro lo mismo. Discriminación es reproducir la violencia, es no reconocernos todos iguales. Ahí está. Bueno, ahora lo que decía Francisco. Sí, mira, o sea, por supuesto que la mayoría de las personas que emigran acá suelen tener algún tipo de familiar o amigo cercano que de alguna u otra forma les pueda iniciar un tipo de ayuda, o sea, les pueda dar una ayuda inicial para lo que es su proceso de regularización dentro del país. Porque claro, como dices tú, es imposible que, por ejemplo, una persona que llega con una maleta, llega con un bolso, después, posteriormente, tenga que buscarse un arriendo, tenga que buscar un trabajo, tenga que hacer otro tipo de trámites administrativos que por supuesto de alguna forma terminan quitando tiempo, energías, y es un proceso complicado, o sea, es difícil, pero siempre yo creo que hasta ahora, en el caso de por ejemplo la comunidad venezolana, siempre ha habido una especie de ayuda, de alguna u otra forma han salido a colaborar con nosotros. Y por supuesto siempre van a haber personas que de alguna u otra manera nos van a extender la mano. Yo creo que el pueblo chileno es muy solidario y uno lo puede ver, el pueblo chileno se une, por ejemplo, en casos de catástrofe, en casos de otro tipo de desastres. Entonces yo creo que eso también espero que también de alguna u otra forma se termine viendo reflejado en su solidaridad con la comunidad migrante. Incluso de eso, también tomo unos segundos para agradecer al pueblo chileno porque cuando pasó el terremoto en Haití, Chile fue uno de los primeros países en enviar ayuda humanitaria. O sea, no me refiero al gobierno, sino que el pueblo. Como que cada uno una bolsita de arroz, de azúcar, y eso es muy bonito. Así que eso se agradece y dejamos de lado todo lo negativo, sí, toda la barbaridad negativa, así que nos quedamos con esos recuerdos.
Sí, pues desearles lo mejor también a ustedes y a todas las personas que también vienen con los mismos propósitos. Sabemos que hay siempre una gana, hay una intención de ser mejor, de superarse en la vida, y eso es completamente legítimo aquí y en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, son procesos muy bienvenidos, muchachos. Y por cierto, también Gracias. a todos que como ustedes también buscan las mismas, Por supuesto. el mismo futuro, tienen las mismas aspiraciones, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, que Muchas vaya gracias. muy bien, la comunidad haitiana, venezolana, colombiana, peruana. Todos etcétera. bienvenidos. ¿Sería posible agregar una cosita? Sí, por Sino que supuesto. enviar un mensaje al jefe del Departamento de la Extranjería. Por favor, la gente está sufriendo. Ya es un colmo, se convierte en una corrupción total, en una mafia. Eso de vender las horas por internet. Ya la gente quiere sacar su visa, pero no tiene hay mucha gente que no puede sacar la hora por internet, y hay mucha gente que están vendiendo las horas. O sea, revender las horas. Algo que debería ser gratis. Por favor, piensen en eso. Y justamente están al lado de la extranjería la gente que están vendiendo la hora. Y eso es, para mí, una estafa. Claro, clarificando, es las mismas personas que toman estas horas y que ellas las revenden en el fondo. No, sino que es una mafia que tiene su oficina. Cada vez que extranjería habilita las horas, esa gente se mete y reserva toda la hora y la vende. Sí. Tienen su propia oficina. O sea, no estamos hablando de alguien que saca una cita y lo revende, sino que es persona que se dedica a eso. Está justo al lado de la extranjería. Ya. Perfecto. Bueno, hay una situación de la que, por cierto, hay que estar Sí, muy muchas pendiente gracias. y las autoridades tendrán que tomar las Y gracias medidas por el pertinentes. espacio. Gracias por venir, muchachos. Que estén muy bien. Que estén tengan muy bien. muy Chao, buen chao. día.